Se acaba de publicar este libro, un libro realmente muy sabroso de leer, muy interesante, que es con ocasión del centenario de la Federación Costarricense de Fútbol y también con ocasión del centenario de la participación de nuestra selección, una participación, por cierto, exitosísima en el torneo que se hace para celebrar los 100 años de la independencia en Guatemala. Este libro es idea, la promueve el doctor Víctor Umaña, que está con nosotros. Don Víctor, además, como ustedes saben, es el, es el director general, director ejecutivo de del Mundial Femenino que se va a realizar en el país el año entrante. Así es. Con don Víctor vamos a hablar de este libro que tiene la gran virtud de en un solo libro tener los momentos más importantes de la historia del fútbol costarricense, quiénes han ocupado la presidencia de la federación, cuáles han sido todos los uniformes de la Sele a lo largo de un siglo. Eso y anécdotas verdaderamente muy interesantes. También participa en la redacción junto con José Antonio Pastor, con Gerardo Coto, con Cristian Sandoval y con Randall Corella, lo tenemos también con nosotros hoy, nuestro querido colega Rodrigo Calvo, Premio Nacional Pío Víquez de Periodismo y también Premio Vargas Llené. Rodrigo, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por esta invitación y a don Víctor también y a todos los televidentes por esta oportunidad de hablar de esta obra editorial. Vamos a hablar del libro en detalle, pero antes quiero presentarles una pequeña nota sobre la crónica del centenario. Juan Ulloa me dio el pase para hacer el gol, que para mí significó un gol, por lo cual me alegré, pero no sabía el significado que tenía ese gol. Hasta que en el camerino me dijo Edgar Quesada: Vivó, ¿no sabes lo que has hecho? Le digo yo, que lo que hice, meter un golcito. Me dice, es cambiar la historia, me dice. Vos sos el primer jugador que anota un gol para ganarle a la selección de México. Le digo, ¿de veras? Me dice, sí. Y ahí lo han considerado los cronistas como el gol de oro. Yo las personas que saludo y me saludan en la calle son señores de pelo blanco, de 60 años o más, que me saludan en la calle y se acuerdan de aquello. Los jóvenes no saben, pero como digo yo, para eso se escribe la historia, para que usted lea y se dé cuenta lo que no vio. ¿De acuerdo? Todas las federaciones del mundo, todos los grandes equipos, los grandes seleccionados nacionales tienen su propia historia. Era importante que el fútbol costarricense empezara a compilar y a recopilar toda su historia, porque sin conocer por todo lo que hemos pasado es imposible pensar en el futuro. Quien adquiera esta publicación de lujo, que además es limitada, podrá encontrarse con 100 años de historia del fútbol federado, donde podrá leer sobre los inicios del fútbol, obviamente masculino, pero también el femenino, la participación de todas las selecciones nacionales en diferentes torneos, incluso algunos en los que nunca se ha oído aumentar. Para las nuevas generaciones podrán conocer mucho sobre el fútbol sala y sobre el fútbol playa. Aquí no se nos escapa absolutamente nada. Obviamente no podemos dedicarle un espacio a cada uno de los grandes protagonistas del fútbol nacional, pero creemos que es un digno homenaje para todos aquellos que han dejado hasta la última gota de sudor por la selección nacional. Vamos
Vamos a hablar sobre la crónica del centenario con Rodrigo y con don Víctor. Pero antes, Rodrigo, me acaba de comentar una cosa, Víctor, que marca una diferencia, parece que es como 200 años luz lo que separa a los jugadores de hoy con lo que pasó con Carlos Vivó. Así es. Don Carlos contaba que el día que jugó Costa Rica-México para la eliminatoria de Chile 62, él fue a trabajar, como todos los días, a un banco donde trabajaba. O sea, no hubo concentración, ni hubo nada por el estilo. No, entonces pidió permiso, salió antes para irse a comer un puntalito a la casa. Vivía en el barrio La Pitaya, aquí cerca. Por ahí viví yo de muchacho también. Y luego, bueno, se alistó para irse al Estadio Nacional. Tomó el bus de Sabana Estadio. Exacto, ahí por el Paseo Colón. Exacto. Y se vino y se bajó. Pudo haber caminado, pero tomó el bus. Caminado. Y me imagino que venía con un bultillo con el uniforme. Tomó el bus y bueno, jugó y metió el gol. Y él dice que él cuenta que él metió el gol y estaba muy contento, pero que él no comprendía la magnitud de ese gol. Le decían, mira muchachos, si metiste el gol, con que primera vez derrotamos a México. Claro. Y después, claro, se vino de vuelta otra vez para la casa, ¿verdad? Vamos a hacer un recuento muy general, Rodrigo, del libro. Ustedes claramente establecen que todo comienza en la sabana, donde se comienzan a dar los primeros juegos de fútbol, pero fueron costarricenses que fueron a estudiar a Inglaterra y también ingleses los que traen el fútbol a nuestro país a finales del siglo XIX. Sí, casualmente, Ignacio, amigos televidentes, esta semana se cumplieron 145 años de esa fecha histórica que recoge el libro. Es a través de testimonios y documentos. Era importante porque en algún momento se habló que el inicio del fútbol de Costa Rica era incierto, algunos lo que había sido en San Juan de Murciélago, San Juan de Tibás, o a través de los navegantes que llegaban a Puerto Limón, que llamaban las primeras mejengas. Pero está documentado inclusive hasta con documentos de aduana, todo lo que traían en las valijas. 6 futbolistas costarricenses que fueron a estudiar a las universidades inglesas, hijos de los oligarcas cafetaleros de aquella época. Recordemos que William Lelacher, navegante inglés, en 1843 empieza a hacer abrir ese comercio del café costarricense hacia el mercado europeo, y los oligarcas costarricenses le confiaron a William Lelacher llevar a sus hijos a estudiar a las universidades inglesas donde estaban haciendo el fútbol moderno. En 1863 se establecieron las reglas del fútbol moderno en Londres, Inglaterra, y ahí empezaban a los costarricenses también a vincularse y regresaron en 1875, 6 de ellos que ya están documentados con nombres y apellidos, jugaron esa primera mejenga, la planificaron, y exactamente el día de la Purísima Concepción, el 8 de diciembre, jugaron esa primera mejenga. Así que eso fue importante establecerlo en el preámbulo del libro, y fue de los aspectos que se quiso, como José Antonio Pastor, él fue el editor jefe de este proyecto, junto con los colegas que usted mencionó, que hicimos este esfuerzo para recopilar esa historia que estaba dispersa en muchas fuentes, claro, y que había que documentarla. En esas más de 300 páginas hay aproximadamente 600 fotografías. A mí algunas me maravillaron porque nunca las había visto. Una de las que más me gustó ver fue el desfile. El desfile, no sé si con Jason podemos verlo acá, creo que es el desfile que se hace en nuestro país en el año 1900, es esta foto, 1921, cuando regresan triunfantes los jugadores de la selección, que por cierto, quedémonos con ese encuadre para verlo acá. La portada del libro es la selección que jugó en ese torneo en Guatemala en el 21. Sí, así es. Hay fotos que me imagino que tuvieron que hacer un tremendo trabajo de búsqueda. Sí, así es. Fue un gran trabajo realizado por Rodrigo y todos sus colegas. Esa foto en particular es muy curiosa. Ahí salen
Costa Rica envió solo 10 jugadores porque uno de los jugadores... Hombre, lo vi, que el señor Kirse. El señor lo leí. Kirse no pudo llegar a tiempo Porque venía estaba de en Limón. claro. Entonces, el barco sale solo con 10 jugadores. Y en Guatemala los espera el número 11. Claro. Que era un costarricense que estaba radicado en Guatemala. Y uno de los jugadores, además, cuando no jugaba Costa Rica, fungía como guardialínea en otros de los partidos. Ah, de bien, de verdad. Y en otra parte como entrenador y también encalaba la cancha. El entrenador o el alineador era don Eladio Rosabal. Don Eladio Rosabal Cordero es el que funge como capitán y como entrenador de ese primer equipo. Que por cierto, estábamos haciendo un programa de radio con Rodrigo, me mandaste un dato que me llamó mucho la atención sobre la relación de política y fútbol y no había reparado en eso, don Eladio Rosabal, que después es miembro de la Constituyente. De la Constituyente, sí. Y también presidente de la Federación. Sí, y no se olvide, el doctor Calderón Guardia, en el 41, siendo presidente de la República, también fungía como presidente de la Federación de Fútbol. Rodrigo, creo, lo he hablado con varios compañeros aquí en la redacción, amantes de la historia y del fútbol del país. Probablemente no, sin duda. Hay grandes trabajos sobre historia del fútbol de nuestro país, pero esta historia oficial de los primeros 100 años del fútbol federado, podríamos arriesgarnos a decir que es la más completa. Han habido esfuerzos muy, muy interesantes de colegas, mismo José Antonio ha sacado varias publicaciones, Parmenio Medina Pérez, don Fernando Naranjo, algunas obras. Me acuerdo del libro de nuestro queridísimo Fernando Naranjo, porque lo conocimos cuando éramos redactores allá en La Nación en los 80. Sí, son libros de gran mérito que en su momento salieron a la luz pública y han sido para documentar la historia de nuestro fútbol y a través también de libros de los clubes, también la Liga, Herediano, el Uruguay de Coronado, el Cartaginés, han venido sacando publicaciones y han habido también biografías de eventos. Pero este libro, vamos a verlo, es el libro oficial mejor documentado que se ha podido reunir. Yo diría que un tiempo récord, pero ya muchos de nosotros ya hemos investigado mucho de la historia de nuestro fútbol y ya teníamos trabajo adelantado cuando nos contactó la federación y yo creo que fue un acierto. Yo aquí en nombre de los colegas agradezco esa independencia editorial que nos dio la federación para poder desarrollar esta investigación periodística y completarla y ordenarla y clasificarla. Está dividida en 6 capítulos, pero fue importante también de esa manera reflejar lo que yo llamo como la película, lo bueno, lo malo y lo feo, porque están recogidos los principales logros de nuestro fútbol a nivel de clubes y selecciones en la rama masculina y femenina, el futsal, el fútbol playa, también están documentados. Y el capítulo 6 casualmente tiene ese acierto, que recoge todos los resultados de todas nuestras representaciones nacionales a través de 100 años. Es lo que te iba a comentar, que me llamó también poderosamente la atención. Todos los partidos con su respectivo resultado están ahí en el libro. Sí, incluso hay amistosos de los que jugó Costa Rica, por ejemplo, en su preparación para Italia 90, que el entrenador Bora se llevó a todos los jugadores a Italia y se jugaron partidos contra equipos incluso que ni se conocían. Y ahí todo está ahí en el libro. Ha sido un esfuerzo muy importante de síntesis también, porque había muchísimo que poner, de muchas horas en la biblioteca de Rodrigo, José Antonio y todos los colegas. Y además ese anexo estadístico que va a ser del agrado de realmente los fiebres del fútbol. Pero en realidad el libro está hecho para que todos podamos regalarlo en Navidad, porque realmente está muy bonito. Ahora, creo que van a tener problemas con eso. ¿Por qué, don Ignacio? Víctor, porque yo ya compré 2 que quiero regalarlos y va a ser un excelente regalo. Pero yo creo que van a hacer falta ejemplares. Bueno, imprimimos más si fuera necesario. Así que no ¿Cuántos ejemplares hay? Tenemos 2.000 ejemplares en esta primera edición. Y hay algunos pues que vamos a regalar también. Y nuestro patrocinador Scotiabank le va a hacer un descuento especial a sus tarjetavientes. Así que, por favor, vayan a la página cronicadelcentenario.com. ¿Y dónde también, en qué librerías está a la venta?
Lo sacamos a la venta en físico en las tiendas de La Roja y en las tiendas de Penalty, que son patrocinadores de la selección nacional, que están en los principales centros comerciales del país. Y si se quiere comprar en línea, ¿cómo se hace? En línea se hace a través de cronicadelcentenario.com. Si podemos tal vez, Jason, ponerlo cronicadelcentenario.com. Y ahí los llevan, y a través de Correos de Costa Rica se les hace la entrega en el lugar que ustedes indiquen. Aquí está, de hecho, ahí está la página, vamos a ver, ahí están los datos de ahí está en La Roja y en Penalty. Los tarjetavientes de Scotiabank tienen ahí pues esa ventaja, y también en cronicadelcentenario.com. Muy bien. Encontraba también, ahora que hablaba don Víctor, Rodrigo, del libro también y de los fiebres, lo disfruté mucho con mi hijo, que se emocionó mucho. Yo inclusive también, porque no sabía que había hasta un uniforme amarillo de la Sele. Sí, ese uniforme es de un partido amistoso que hizo la selección antes del Mundial. Casualmente esos partidos que menciona don Víctor, que se hicieron en Italia 90, antes de debutar en la gran fiesta del fútbol mundial, que fue el Mundial de Italia 90, en un pueblito en Italia. Hicieron partidos en Valeo, en Bondoví, en algunas de las localidades italianas, y ese partido, de hecho, era un uniforme de entrenamiento, no era un uniforme, pero forma parte de la colección. Esta recopilación que hizo Randall Corella, extraordinaria, de más de 150 uniformes. Aquí hay una cifra simbólica de 100 uniformes, pero ese fue exactamente. De hecho, hay uno muy bonito del 76, ahí lo puede ver, don Ignacio, que usa el escudo de Costa Rica, que fue para un amistoso contra el Vitória Setúbal de Portugal, en 1976. Así que ha habido y yo creo que en eso tuvo un acierto Randall al escoger los uniformes más representativos, los más curiosos, los más históricos de 100 años. Y también están la colección de los escudos oficiales, del primero hasta el más reciente que estableció la federación. También está esa recopilación que hizo Randall, muy, muy completa. Aquí estamos viendo todos los uniformes de la selección desde ese del año 21. Que por cierto, pues comenzamos formidablemente bien, Víctor y Rodrigo, porque comenzamos ganando 6-0. Sí, así es. Y ganamos el torneo, obviamente. Ganamos el torneo. Es muy curioso, don Ignacio, que Costa Rica empezó siendo grande en fútbol desde el inicio, o sea, dominamos el área, y tuvimos éxitos muy importantes a través de la historia. El pináculo fue la leyenda de los Chaparritos de Oro, que está bien documentada en el libro, con ese triunfo de, digamos, el tercer lugar en el Panamericano de Fútbol en México. Aunque fue una generación que no logró clasificar al Mundial. Era complicado, ¿verdad? De hecho, esa generación juega la eliminatoria para Chile 62 y estuvimos cerquísima del Mundial. Empezamos con el pie derecho, incluso se derrota a México. Pero digamos, para la generación que nace después del 85, digamos los millennials, por decirlo así, esa generación está acostumbrada a ver a las selecciones nacionales disputando mundiales mayores, mundiales juveniles, mundiales menores. Pero nosotros, que nacimos antes de esa fecha, le llevamos palo mucho rato en el ámbito mundial. Rodrigo, se nos acaba el tiempo. Después de este trabajo, usted es uno de los mayores conocedores de la historia del fútbol de Costa Rica. Cuando uno ve este libro, todo el trabajo que hicieron, le voy a hacer la misma pregunta a don Víctor ahora. En un par de minutos, ¿cuáles son las conclusiones que se pueden sacar para bien después de 100 años, de un siglo de fútbol federado en el país? Bueno, está reflejado mucho en el libro, en las páginas del libro, que aquí hay mucho talento en todos los campos, y hay futbolistas que han trascendido no solamente a nivel local, sino ya más allá de nuestras fronteras, que de hecho vienen en las biografías que vienen en este libro. Yo creo que ese talento se manifiesta desde el principio, y eso que mencionaba don Víctor, que se marca, prácticamente Costa Rica fue invitado al primer mundial, pero fue subiendo y no estaba preparado, no estaba preparado y no aceptó la invitación para ir al primer mundial. Tuvo que subir una escalera en 1930 en Uruguay, pero tuvo que subir una escalera, ganó 7 campeonatos centroamericanos de 10 disputados y del Caribe,
después fue tercer lugar en un Panamericano, fue escalando, asistió a unos Juegos Olímpicos, asistió primero a Mundiales Menores en sub-17, era sub-16 y sub-20 con la famosa cara sucia de Arabia Saudita, hasta llegar a nuestro primer Mundial en Italia en 90. Claro. Entonces fuimos subiendo esa escalera y yo creo que tenemos ese talento y que se está reflejado. Obviamente da muchas lecciones porque hemos recibido golpes muy duros a través de los tiempos, pero es para retomar los caminos correctos y seguir hacia adelante en nuestro fútbol por 100 años más. ¿Qué conclusiones se pueden sacar al cumplir estos primeros 100 años, don Víctor? Yo creo que es una realidad que fútbol y sociedad en Costa Rica están inexorablemente unidos. El libro hace un esfuerzo, aunque el libro cuenta la historia deportiva, nos metemos en temas más amplios que tocan a la sociedad costarricense. Yo quería leer una frase, para terminar, una frase que escribo en el prólogo del libro, y es de Eduardo Galeano, el laureado escritor uruguayo. Decía don Eduardo: ¿en qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos, y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Y yo creo que eso resume bastante bien este libro, en que hicimos un gran esfuerzo por compilar en estas 300 páginas, como dijo don Rodrigo, lo bueno, lo malo y lo feo del fútbol nacional. Recomiendo personalmente el libro como lector, que lo he ido leyendo en brincos y saltos. Realmente es un trabajo formidable. Rodrigo, a usted y a todos los que participaron, a don Víctor por haber promovido y sacado adelante la idea, mi sincera felicitación, y a los que nos ven, ojalá tengan ocasión de leerlo. Muchas gracias, don Ignacio. Un día tenemos que hablar usted y yo del plan de el Mundial Femenino. Muy bien. Bueno. Sí, que era de política, pero también... De política, óigame, que de política, por cierto, ahora que usted dice que la política, y vea que usted puso el tema, que la política y el fútbol se unen mucho, los 3 partidos de la selección en el camino a Qatar que vienen son una semana antes de las elecciones. Así es. A ver cómo van a influir el ánimo electoral. Pero eso habrá que verlo. Mejor no hacemos pronósticos. Nos va a ir muy bien, don Ignacio, se lo aseguro. Óigame, qué bien, qué bien. Voy a tener esto grabado y para decir, don Víctor lo dijo. Así es. Y si no es así, no voy a sacar nada. Muy bien. Gracias, Víctor, gracias. Rodrigo, un fuerte abrazo. Buenas tardes.